Ahí Sí. se ve bien. Listo. Entonces, bueno, en general, es, pues como lo teníamos por ahí escrito, era que íbamos a hablar de matemáticas para la programación, o más específico para la programación competitiva, pero eso abarca mucha vaina, muchas cosas, ¿sí o qué? Hay demasiado tema por estudiar en matemáticas, en programación. Y, por ejemplo, los números primos, ahí hay un montón de cosas que uno debería estudiar o debería aprender, pero eso lo solemos dar a algunos semestres anteriores. Y esto es un tema, el tema de conteo es algo que no se suele, no lo hemos tratado casi. Y hay un montón de problemas que básicamente le piden a usted contar cosas, ¿sí o qué? Pero contarlas inteligentemente. Entonces aquí más o menos ordené algunos puntos que vamos a ver, como para seguir un hilo conductor. Y sí, pueden preguntarme, interrumpir, si yo estoy hablando y se les surge justo en ese momento alguna duda, pueden abrir el micrófono o escribir por el chat, no esperen que quizás se les va esa duda o se les va como esas ganas de preguntar. Entonces, si alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia sobre la marcha, puede interrumpirme sin problema, ¿sí o qué? Entonces, lo primero que hay por acá, será yo a ver si está vuelta a raya. Eh, uy, bueno, sí raya. Muy grande, pero raya. Eh, Overflow, no sé si alguien ha escuchado la palabra overflow, a qué hace referencia en programación, pero básicamente a grandes rasgos es cuando se intenta, bueno, especialmente en lenguajes tipados, tipo Java, C++, quitando a Python, suele ocurrir un problema y es que voy a ver, ustedes pueden ver mi editor. Sí. Sí, Bien. Entonces suele ocurrir un problema y es que usted tiene un tipo de dato, bueno, aquí estoy en C++, podría ejemplificarlo en otro lenguaje, pero este es el que más solemos usar o el que más solemos mencionar en el grupo. Entonces, bueno, para que se vayan acostumbrando a ver la sintaxis. Todo lo que hay de aquí para arriba, no importa, ignórenlo. Esos son cosas que tengo yo predefinidas junto con mi equipo para facilitar las cosas. Pero básicamente esto de overflow hace referencia a cuando usted intenta guardar un número en un tipo de dato en el que no cabe. Por ejemplo, si uno intenta hacer este tipo de cosas, eso es algo que uno hace, suele llamar overflow, y es que se desborda la variable entera porque este número tan grande no cabe en esa variable, ¿sí o qué? Entonces todo se resume en términos coloquiales a que los números no caben en las variables, ¿sí? O que el overflow, cuando ustedes ven por ahí algún error que dice error overflow, básicamente en palabras cristianas, en palabras no de máquina, se refiere a que está intentando almacenar algo en una variable que no cabe. Y casi siempre se da en números, que usted está tratando de guardar un número demasiado grande para esa variable. Por ejemplo, el entero no podría soportar un número tan grande, ¿sí o qué? Y bueno, esto viene al tema en el conteo, porque usted, por lo general, cuando en programación le piden contar cosas, son cuentas muy grandes, muy inmensas, ¿sí o qué? No es como, los dedos de la mano, los dedos de los pies, bueno, suman 23, no suelen ser cuentas tan sencillas, ¿sí o qué? Entonces, en programación a uno le suelen pedir hacer conteos eh, que suelen ser muy grandes, ¿sí o qué? Entonces uno por lo general, eh, si no tiene en cuenta algunas cositas, le va a dar error de overflow. Entonces, por ejemplo, eh, los números factoriales, ¿sí o qué? Un número muy, como unos números, una sucesión muy común, que supongo que todo el mundo
sabe a qué hace referencia, eso de, el factorial de, uy, digamos cuando uno le dicen, hey, el factorial de 8 y eso se ve muy grande, hombre. Vamos a ver si así. Sí. Por ejemplo, que el factorial de 8 entonces que 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y así sucesivamente, ¿sí o qué? Hasta el uno. Cuando uno suele contar cosas, uno, por ejemplo, lo ve en algunos colegios que enseñan eh, cosas de conteo y de estadística, o en la universidad en algunas materias uno ve conteos en probabilidad, por ejemplo. Siempre, casi siempre aparece el factorial, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, el factorial de 8 y como más genérico, el factorial de n es igual a el factorial de n-1 por el factorial de n-2 por el factorial de n-3 y así sucesivamente. Pues así, términos más formales, aunque bueno, a esto aún le falta mucha formalidad, pero como más generales, ¿sí o qué? Entonces, cuando uno le piden calcular factorial, digamos que hagamos aquí una función sencillita para calcular factorial y recibo un número y retorno el factorial de ese número, ¿sí o qué? Pues digamos que lo voy a guardar en un long long, que es como lo más grande que puede almacenar un entero en C++. Lo escribo así, aunque yo por aquí tengo alguna magia y lo escribo así. ¿Sí o qué? Entonces a uno le dicen, hey, haga un programa en C++, en este caso, que da un número, me calcule el factorial. ¿Sí o qué? Entonces usted llega y dice, hey, vea, sencillito, breve, yo ya pasé fundamentos, ¿qué dijo pues? Y entonces vamos a probarlo. Y qué pena. Entonces voy a ejecutar esa vuelta. Y esperen. Vamos que, bueno, no lo voy a pasar por un archivo. La diferencia, no, ninguna. Solo que lo puse aquí para que fuera más, pues por ahí preguntan que la diferencia de tener esto o tener esto. La diferencia, bueno, sí hay como alguna diferencia por ahí teórica, como la hay entre tener esto o tener esto, pero digamos que por el momento, para no irnos tan a profundidad de cómo, por ejemplo, C++ hace sus operaciones, es la misma cosa, solo que lo puse así para que fuera más auto ilustrativo. Sí, ok, entonces aquí está un código que recibe un número y retorna al factorial, ¿sí? Ok. Digamos el factorial de uno, bien, uno. Factorial de 2, 2, no hay problema. Factorial de 5, 120, bien, sí, ok. Pero, por ejemplo, si uno le piden el factorial de 1 millón, digamos, ojalá no se meto este PC. Me dijo, el factorial de 1 millón es 0. Y dice, hey, ¿qué pasó ahí? O de un número más grande. Y sale que el factorial de ese número más grande es, por ejemplo, aquí ya uno empieza a ver, hey, ¿por qué eso está fallando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dio 0? Y aquí ya, bueno, puse un número ya demasiado, digamos que
y otra vez cero, ¿sí o qué? No dice, "Ey, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está dando cero?" El problema es que está teniendo un error de overflow, ¿sí o qué? Que básicamente el número que usted está guardando en un long acá, por ejemplo, la respuesta es demasiado grande y se termina dañando. Usted dice, hey, no entiendo por qué funciona con números pequeños, pero cuando le meto uno más grande, eso empieza a subirse, a dispararse. Básicamente, eso es un error de overflow, es decir, la respuesta no cabe en un tipo de dato long long, ¿sí o qué? Entonces por ahí pueden resultar los fans de Python y decir, hey, esos problemas no ocurren en Python, un punto para Python, ¿sí o qué? Pero a la larga, digamos que bien, Python en teoría podría almacenar números de cifras infinitas, ¿cierto? Pero esto maltrata la memoria del computador, ¿sí o qué? Así, por ejemplo, Python puede almacenar un número gigantesco. Digamos, si usted le dice, hey, deme el factorial de 1 billón, pues ese número gigantesco en alguna parte de su memoria debe almacenarse, ¿cierto? Entonces, conteo, uno suele ver mucho factorial y más genérico, uno suele ver mucho problemas de overflow, ¿sí o qué? Y eso se resuelve eh, llevando o haciendo operaciones a nivel de aritmética modular. Entonces, ahora sí vamos a ver bien cómo es la vuelta. Entonces, se hizo, ¿por qué me dará tan diferente el tamaño? Entonces, cuando uno le suele dar error de overflow, que es lo que acabamos de ver, ¿a qué se refiere ese error? Y que cuando uno hace conteos ocurre muy seguido, uno lo resuelve o se suele tratar con algo que se llama aritmética modular, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es eso de aritmética modular? ¿Eso dónde lo ve? En general, la gente de sistemas, y creo que los de ciencias de la computación, la ven en matemáticas discretas o fundamentos de matemáticas discretas. Creo que en alguna de esas la ven. No sé si alguien la vio recientemente y hablaron de eso. O ya eso no se ve en la universidad. Alguien por ahí que ya ha visto matemáticas discretas o fundamentos de matemáticas discretas. Yo vi Eh, discretas del semestre, pues este semestre que se acabó y pues no vimos eso. Pues lo de, ¿estás preguntando por lo de Overflow o por lo de aritmética modular? Lo de aritmética modular. Ah, no, sí, sí, eso sí. Ah, bueno, bien. Bueno, el overflow es porque es un problema muy común en programación. Entonces, toca hacerlo como así más grande, yo creo. Entonces, ¿qué es aritmética modular o cómo es esa vaina? ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, voy a intentar aquí sacar mis dotes de caligrafía, escribir bonito. Cuando uno suele tener algo tipo, digamos, bueno, un número gigante. Por ejemplo, esta operación, esto es una multiplicación, esto va a dar un error de overflow porque no cabe en un entero, ¿sí o qué? Y lo que se suele hacer es calcular esta operación, pero bajo aritmética modular. Entonces, esto lo vamos a tener aquí para ahorita retomarlo. Y vamos a ver las operaciones básicas de aritmética modular y qué es esa vaina, ¿sí? O que para los que no han visto y para los que lo han visto, sepan a nivel de programación cómo qué vainas hay que tener en cuenta, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, la suma en aritmética modular. Ah, bueno, antes de hablar de aritmética modular, no es obvio qué es el módulo o qué es la operación módulo, al menos en este contexto. Básicamente, cuando usted tiene, por ejemplo, una división, digamos, 24 dividido 3, yo aquí poniéndome gracioso y ni sé dividir muy bien. Entonces, 24 dividido 3, pero bueno, 8, ¿sí o qué? 8 por 3, 24, resta 0, y ese sería el módulo de esta división, ¿sí o qué? Entonces, si uno dice, ¿cuánto es 24?
módulo 3, uno dice, hey, eso va a ser. Entonces dice, hey, ¿de dónde salió ese cero? Básicamente desde hacer esta división y lo que quede en el residuo, ese es el resultado. Entonces digamos, por ejemplo, 8 módulo, 8 módulo 10. Entonces uno dice, hey, ¿cuánto es 8 módulo 10? 8 dividido 10. eh, no se puede, queda 0. Bajo el 8, entonces me da un módulo 8, ¿sí o qué? El residuo es 8. Y así sucesivamente. Con cualquier división que uno haga, siempre va a tener al final de la división un residuo, que es lo que uno hace referencia en programación y en teoría de números al módulo. A nivel de papel y al escribir, uno suele escribir mod, pero en programación, en Python, C++, Java, JavaScript, bueno, cualquier lenguaje es con el signo porcentaje. Entonces, por ejemplo, uno puede escribirlo así en Python y eso le va a decir, hey, esto es 8. O en C++, usted llega y dice, hey, 8 módulo 3. ¿Cuánto es 8 módulo 3? 2, ¿sí o qué? 8 dividido 3, ¿cuánto da y cuánto me queda de residuo? Es decir, 8 dividido 3, 2 por 3, 6, a 8, 2, me quedan 2, el residuo es 2, entonces el residuo, el módulo es, bueno, 8 módulo 3 es 2, ¿sí o qué? Entonces eso es a lo que uno hace referencia con el módulo. Entonces en torno al módulo hay como las operaciones básicas de multiplicación, bueno, suma, resta, multiplicación y la división hay forma de hallarla, pero ya, pues aquí no la vamos a ver hoy porque eso involucra un poquito más de tema y queda ya muy cargada la sección. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace, bueno, y ahorita vemos el por qué es importante este módulo. Yo lo tengo aquí escrito, concepto fuerza bruta, no aritmética modular. Eh, entonces, básicamente la suma modular, digamos, de comillas modular, que eso técnicamente no se llama así, es, digamos, que usted tiene un número A más un número B, quiere aplicarle el módulo, digamos módulo M o módulo mod. Esto es igual a usted tener A módulo mod, o bueno, digamos que mod es C, para no escribir tanto. Entonces, más B módulo C, y a esto, no sé si el otro paréntesis, le saco el módulo C, ¿sí o qué? Es decir, el módulo es distributivo bajo la suma, es decir, usted cuando tiene la suma de dos números y a ese resultado le quiere sacar el módulo Z o calcular cuánto es el módulo algo, usted puede hacer esto, es calcular cuánto es el módulo del primero más el módulo del segundo y a esa suma le calcula el módulo. Y uno dice, ¿y por qué no hago esto directamente en lugar de hacer esta distribución? ¿Sí o qué? Y es que mientras usted hace esta vaina, le puede dar un error de overflow. Digamos que esta suma no quepa en un entero, entonces usted hace esta suma y esto ya se le daña y entonces al hacer el módulo se le empieza a dañar toda la información, ¿sí o qué? Entonces digamos que uno hay veces cuando hay problemas que no se pueden, que son números muy grandes con los que usted va a trabajar, le suelen pedir la respuesta módulo algo, ¿sí o qué? Y es para que evitar errores de overflow. Entonces la suma básicamente es así, se puede distribuir la resta, eh, digamos A menos B, si uno quiere calcular esto módulo C, básicamente es la distribución otra vez, módulo C, menos B módulo C. Y muy importante, eso suele ser un error muy común cuando
uno intenta atacar como sus primeros problemas donde tiene que sacar módulos, se tiene que hacer un más C, es decir, más lo que estoy calculando el módulo y módulo C. Es decir, es igual que la suma, simplemente que le agrego este más C, más el módulo que estoy calculando. Ahorita me vemos bien esto en programación, cómo es la vuelta y como algunos trucos breves. eh, pero bueno. Y la multiplicación, la misma vaina. Ah, bueno, si alguien podría dar alguna teoría de por qué hay que sumar este C acá. Y no simplemente como la suma. Al fin de cuentas, la suma y la resta es la misma vaina. Solo que estoy sumando números negativos. Pero bueno, ¿por qué uno agrega este más C? No sé si alguien podría decir o atreverse a decir. O nadie. Por los negativos. Pues cuando a mí esa resta me da un valor negativo para tener el módulo en positivo, le sumo C, ¿o no? Bien, bien, sí, básicamente es por eso, porque digamos que puede ocurrir este caso. eh, pero yo borro acá, digamos, eh, a ver, digo, aquí. Entonces esto da, ¿cuánto da esto? 8 menos 10. Entonces aquí le queda 8 menos 10 menos 2. Cuando ya usted finalmente hace módulo 15 le da una cosa diferente, bueno, según en qué lenguajes y en qué escenarios y en qué contextos, le da una cosa diferente a tener 8 menos 10 más 15 módulo 15. Es decir, eh, esta operación realmente debería dar 8 menos 10 menos 2 más 15 12 más uno, sí o qué. Pero si uno no hace esa suma, en algunos lenguajes y en algunos escenarios, eh, da números negativos o da números que no son. Entonces uno suele sumar esto, sumarle el módulo, lo que le está calculando el módulo, para arreglar esa operación. La multiplicación, casi que la misma vaina. A por B módulo C es igual a A módulo C por B módulo C. Y a todo esto le calculo el módulo C, ¿sí o qué? Y bueno, ahí la división no es así. Al menos vamos a ver cómo no es. A dividido B módulo C es diferente a hacer A módulo C dividido B módulo C y a esto le saco el módulo C. Esto es erróneo, esto está mal. Uno suele pensar que es así cuando está resolviendo problemas, pero en la división hay una propiedad específica. Bueno, realmente no hay división en, en la aritmética modular, simplemente hay una propiedad por ahí que como que hace la función de la división, que se llama el módulo inverso, pero no lo vamos a ver hoy, ¿sí o qué? Entonces, teniendo eso en cuenta, uno en lugar de calcular el factorial así, a uno le suelen decir que calcule el factorial módulo algo,
o en problemas donde los números son demasiado grandes que no caben en ningún tipo de dato, eh, a usted le dicen que calcule eso módulo algo, ¿sí o qué? Entonces, básicamente, si le queremos agregar el módulo a esto, yo ya por acá tengo una variable siempre definida con módulo, con uno E9 más 7. No siempre es este número, pero por lo general suele ser este número o algún número primo grande, ¿sí o qué? Y la explicación de por qué a uno le suelen pedir eh, el módulo o la respuesta a módulo un número primo grande es porque cuando uno trabaja con números primos y haciendo este módulo, hay menos posibilidad. Digamos que yo tengo cuatro números, A diferente de B, diferente de C, diferente de D. Hay menos posibilidad de que de cosas como esto, A más B módulo K, digamos, sea igual a C más D módulo K. Es decir, evitar que hayan operaciones que den el mismo resultado. Cuando uno hace, pues uno le suelen pedir hacer esta operación módulo algo, ese algo suele ser un primo, para evitar que usted dé una respuesta incorrecta y justamente al hacerle módulo cae en una respuesta correcta, como para evitar colisiones con la suma en el módulo. Entonces, casi siempre es esto es un número primo demasiado grande, es el número primo más grande que cabe en un entero, creo. Entonces yo ya lo mantengo aquí predefinido como en mi estructura de código. Entonces, para modificar esto, básicamente es la multiplicación. En lugar de yo hacer esto, esto está erróneo porque aquí en este paso ya se le puede dañar la operación y desbordarse, le da el error de overflow, salirse del long long. Entonces usted hace la distribución. Sí, ok. Y con eso ya tendríamos el factorial, el cálculo del factorial con el módulo, ¿sí o qué? Entonces si probamos con un número grande, que bueno, creo que puse un número muy tardado. Bueno, con este número esto daría la solución, la respuesta. Bajo el módulo 1 e a la 9 más 7, ¿sí o qué? Entonces básicamente es eso, no sé si alguien tiene alguna duda o todo va bien hasta el momento. Otra cosa, uno suele, en lugar de tener esto así, hay gente que le gusta hacer cosas como esta. Es decir, usted ya tener una función que le haga esa operación y no hacerla aquí directamente. Es decir, en lugar de usted escribir esto, usted pone que bueno, eso sería la multiplicación. Pero bueno, para cada una usted calcular eso y así se evita de como de cometer errores tontos a la hora de operar. Entonces, por ejemplo, la resta, sí, ambas son igual de eficientes. Pues, y muy importante,
Y así, eso va a ayudar muchísimo a la hora de que estén calculando problemas y esto se les hace una operación súper larga metiéndole el módulo. ¿Qué pasa si trato de obtener el módulo n de un número negativo en C++? Le da la respuesta, le da una respuesta, por ejemplo, lo podríamos ensayar. Da -4, por ejemplo, en ese caso. Pero esto con números negativos es mejor no trabajar porque hay casos en los que falla. Entonces uno no suele hacer el módulo de un número negativo. Y muy importante, no se puede hacer esto. 0 módulo 6, por ejemplo. Eso debería dar un error aritmético. Porque el módulo tiene interno una división. Uy, ¿qué pasó acá? O es al revés. Ahí sí falló. Bueno, sí. Porque el módulo pues internamente hace una división para calcular cuál es el residuo de esa división. Entonces, o sea, al hacer 6 dividido 0 le da error. Pero puede poner cualquier vaina diferente de 0. Pero por lo general solo números positivos. Entonces, bien, muy importante acostumbrarse a usar funciones auxiliares que le ayuden a hacer ese cálculo para que no lo haga directamente en su código principal. Que eso se le hace eterno o bueno, se le hace largo y es más propenso a errores. Bueno, como para no ir con tanta teoría, pues ahorita vemos más. Hay muchos problemas de conteo, desde unos súper fáciles hasta unos un poco más difíciles. Entonces vamos a ir viendo uno que otro como para ir haciendo la mezcla y ver qué ocurre. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, este es un número donde usted le piden contar, es un problema donde usted le piden contar cosas. Se llama suma de dos enteros. ¿De cuántas formas usted puede elegir dos enteros diferentes tal que su suma sea n? Entonces, por ejemplo, le dan un 4. ¿De cuántas formas usted puede elegir dos enteros diferentes tal que la suma de 4? Entonces, en este caso, uno y 3. Por ejemplo, aquí rayemos un poquito. Vemos que usted le diga, ¿y de cuántas formas? Se puede elegir dos números tal que su suma sea 10. Entonces uno dice, "Ey, una forma es esta, otra forma es esta, otra forma es esta, otra forma, otra forma es esta, otra forma. Creo que esta no se puede. Dos números distintos. Esto no. Entonces la respuesta para 10 es un 2 3 4. Entonces aquí le dicen, hey, da un número, dígame de cuántas formas yo puedo elegir dos números tales que su suma, dos números diferentes, tales que su suma de n o de, en este caso 10. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Uy, no, ¿qué pasó acá? Podría haberlo arrastrado, pero bueno. Entonces para 4 solo hay uno, que es uno y 3. La respuesta 2 y 2 no se puede porque tienen que ser diferentes. Para este número hay esa cantidad y no sé si alguien podría dar una respuesta n, división entera -1, n división entera 2, es decir, si probamos a ver el 5 dividido 2 da, el 10 dividido 2 da 5 -1 4, bien. Digamos, por ejemplo,
Es, espere, a ver, ¿cómo lo escribo? Ay, bueno, veas que queda muy pequeño. Y quiero cero, esto se está grabando. Bueno, esto dividido 2, división entera, ¿cuánto les da? Digamos, dividido 2, el techo, el suelo, -1. ¿Les da esto? Creo que debe ser techo entonces. ¿Por qué no le dio eso? Pero bueno, No va, no va. eso es, por ejemplo, un problema de conteo donde no hace falta saber mucha teoría de probabilidad o de técnicas de conteo. Simplemente es analizar algunos casos y ver cuál es la respuesta, ¿sí o qué? Por ejemplo, este problema, si a uno no se le ocurre ninguna fórmula, puede hacer un par de ejemplos y ver cuál es la respuesta, ¿sí o qué? Teorizar una respuesta. Por ejemplo, para 10 es 4, para 8 ¿cuánto es? Eh, 7, 6, Creo que 5, 3. si es impar es con simplemente suelo, y si es impar sí hay que restar el uno, creo. 7, para 7 ¿cuánto es? Vamos a ver ahorita bien cómo es la vaina. Para 7 es 6, 5, 4, 3 también, ¿sí o qué? Y para 6 es 2. Ay, no, eso no me cupo. Para 5 es 2 también. Para 4 es 1. Para 3 es 1 también. Y bueno, ya ahí uno empieza a ver como un patrón. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Para 11 seguramente es 4. Y así sucesivamente, ¿sí o qué? Entonces uno puede, sin tener como sin tener muchas nociones de matemáticas, ir construyendo la respuesta pasito a pasito, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, en este caso, para los pares se cumple que es, por ejemplo, 8 dividido 2 menos 1. Por ejemplo, para 10 que también es par, 10 dividido 2, oye, aquí me faltó el 9. 3 3, este no es 4, el 9 es 4. Y así sucesivamente, ¿sí o qué? Entonces, para el 10 sí se cumple, que sea n dividido 2 menos 1. Pero si uno lo hace con los impares, eh, ya no le empieza, pues, no le daría, ¿sí o qué? Pero es casi la respuesta que dio por ahí eh, el compañero. Es n, bueno, más genérica, n dividido 2 el techo, menos 1, ¿sí o qué? Y aquí ya uno aprovecha para dar una explicación de algo muy útil, y es que cuando usted hace la operación techo, digamos esto, por ejemplo, uno suele ver que hacen cosas tipo mat, punto, ¿eso es qué es? N dividido 2, por ejemplo, cosas por el estilo. Y la vaina es que estas funciones de redondeo hacia arriba y redondeo hacia abajo en los lenguajes de programación son muy inexactas. Es decir, cuando usted hace esta operación con números demasiado grandes, le da respuestas que no son porque pierde precisión en los decimales, ¿sí o qué? Y hay una forma de calcular eso sin usar este tipo de operaciones. Este tipo de operaciones
no son tan recomendables usarlas, porque cuando llegan números muy grandes, digamos que esto es A dividido B, si estos dos números son muy grandes, esas operaciones que traen los lenguajes son inexactas, suelen dar errores, ¿sí o qué? Entonces esto es equivalente a que usted haga A más B menos 1 dividido B, división entera. Esto se puede demostrar, pero como aquí no estamos en un curso de matemáticas, ni estamos en nada con tanto con tanto rigor matemático, no lo demostramos, pero esto es la misma vaina, sin usar mat.6. Entonces esa respuesta, por ejemplo en Python, era simplemente, o la solución a este problema es súper sencillo, llega uno y hace n es igual a nt input print, entonces uno quiere esto, entonces el equivalente es n más 2 menos 1 dividido 2, entonces n menos 1, esto es división entera, dividido 2. Y esa es la respuesta, básicamente esas dos líneas resuelven esto de, hey, da un número, cuántas formas uno puede eh, hacer parejas tal que su suma sea ese número. No sé si hay alguna pregunta. Esto es un problema muy fácil a nivel de conteo. Ahorita vamos con los difíciles. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo por decir. A ver, ese otro problema. Hay mucho silencio. Ahorita vemos más teorías como para relajar la cosa. Entonces pillen ese problema. Dados dos números, o bueno, dados dos, se le dan como costales de bolas, por decirlo de alguna manera, donde un costal o una bolsa tiene n números, n bolas con números pares y m bolsas con números impares, ¿sí o qué? Es decir, se le dan, digamos, aquí un costal con balotos con números impares. eh, y otro costal con balotas con números pares. ¿Sí o qué? N pares y M impares. M impares y N pares. En este caso, M vale 4 y N vale 3, ¿sí o qué? Pero ahorita vemos bien cómo se resuelve ese problema y para tenerlo en la mente es muy sencillo, ahí pueden ir como rayando y sigamos a ver cómo es la vaina. Era lo que yo tenía aquí, yo había hecho es que una agenda, ya se me olvidó. ¿Dónde está esa vuelta? David, Dígame. ¿qué hay que hacer en el problema? No escuché. Pille, usted le dan. Ah, bueno, creo que no lo terminé de explicar. Eh, Dos bolsas, una con n balotas con números pares y m balotas con números impares. Y tiene que encontrar el número de formas, tales que usted elige dos balotos y que su suma sea eh, par. Es decir, digo, su suma sea, sí, su suma sea par. Por ejemplo, aquí ahí tiene un costal. Ah, bueno, seré yo viendo aquí como la vaina. N pares, M impares. Por ejemplo, usted aquí tiene dos números pares y uno impar. ¿Y de cuántas formas usted puede sumar dos números o dos balotas tal que su suma sea par, creo?
Ah, bueno, sí, tal que su suma sea par. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, le damos dos números pares y aquí lo ejemplificaron como si tuvieran el 2 y el 4 y un número impar y aquí lo ejemplificaron como si tuviera el uno. ¿De cuántas formas usted puede elegir dos números de este conjunto tal que su suma sea par? Entonces, por ejemplo, aquí me muestran todas las parejas que se pueden formar y solo una es par. Entonces, la respuesta es uno. Aquí a usted le dan cuatro pares, tres impares. ¿De cuántas formas usted puede combinar valotos o números pares y números impares tal que su suma sea par? ¿Sí o qué? Entonces ahorita vemos más al detalle y rayamos de ese problema. Vamos qué más lo que yo tenía por acá. Ah, bueno, conteo por fuerza bruta, eso luego lo vemos. Y bueno, cuando hace problemas de como de conteo, suelen, y aquí sí se ve ancho esta vuelta. Suele ver casi que estas tres cosas. Por ahí hay otra que es como la técnica del palomar, pero eso es casi que la misma vaina que permutar. Pero usted básicamente ve que tiene que hacer permutaciones, combinaciones y aplicar el principio de inclusión y exclusión, ¿sí o qué? Entonces, eso suele ser cosas que en ocasiones, según en qué colegios, se lo enseñan a uno en el colegio, ¿sí o qué? Al menos permutaciones y combinaciones. Aunque, pues, la mayoría de gente la Nacho es o bueno, no sé cómo es la estadística, pero, por ejemplo, en mi colegio eso fue muy por encima, eso uno prácticamente se le olvidó. Eso llegó el IFEX y esos problemas, chao. Entonces, como para hacer aquí un refresco de memoria de a qué hace referencia uno cuando permuta y cuando combina, entonces vamos a rayar aquí un poquitico. Eh, por ejemplo, cuando no le dicen, digamos, halle las permutaciones, o bueno, no, por ahí no. Digamos con un problema, digamos que, lo voy a escribir acá. Una madre tiene cuatro hijos. eh, por ejemplo, digamos que una madre tiene cuatro hijos que se llamen hijo Juan. Uy, gonorrea. Ey, pero bueno, lo voy a escribir con esto. Sí, ok, digamos que tiene cuatro hijos. Muy sencillo, si parece eso muy trivial, no importa, es para que todos estemos en igualdad de condiciones y al menos tengamos noción de eso de permutación, de eso de combinación a qué hace referencia. Y entonces le dice, "Ey, ¿de cuántas formas, si tiene cuatro hijos, de cuántas formas distintas puede llamar a los cuatro a comer? Entonces, por ejemplo, una forma puede ser esta. Le dice, hey, Juan, esa es una forma, ¿sí o qué? Otra forma puede ser, eso es otra forma, ¿sí o qué? Es decir, todas las combinaciones o todas las permutaciones de los nombres es una forma posible. Entonces aquí básicamente nos piden hallar cuántas permutaciones tiene ese arreglo de cuatro elementos.
pues como en términos más de programación. Esto es muy sencillo, básicamente. Usted tiene cuatro hijos o cuatro elementos. Aquí puede llamar cualquiera de los cuatro. Aquí puede llamar cualquiera de los tres. Aquí puede llamar cualquiera de los dos restantes. Y aquí el que le reste, ¿sí o qué? Entonces, esto es una forma. Pues, digo, esto no es una forma. Esto es como la estructura genérica de cuántas formas posibles la podría llamar. Es decir, viendo eso más intuitivo, aunque no sé por qué eso se me ve tan ancho así. Digamos que aquí en una bolsa están todos los nombres. Inicialmente están los cuatro. Tengo cuatro opciones para llamarlos. Entonces la primera vez yo puedo elegir cualquiera de los cuatro. Entonces ya voló uno. La segunda vez yo puedo elegir cualquiera de los tres restantes. Ya voló otro. La siguiente vez puedo elegir cualquiera de los dos restantes. Y la última vez, sí o sí, el que me queda. Entonces la respuesta básicamente es 4 factorial. Entonces a eso suele hacer uno referencia cuando le dicen, hey, halle las permutaciones de ese arreglo, o cuántas permutaciones tiene esto, o de cuántas formas se puede hacer algo en específico, ¿sí o qué? Por ejemplo, eh, otra permutación, otro problema que se refiere a permutaciones es el siguiente. Eh, eso es... ay, ¿por qué se me- Ese es otro problema más o menos típico de esos que uno suele ver cuando está repasando esto, de hey, si hay 10 atletas, ¿de cuántas formas distintas podría repartirse los tres primeros puestos? Y bueno, se resuelve similar a este, solo que aquí no hay que usarlos todos, sino una parte, entonces por ahí llegan las fórmulas de n tomados de acá. Listo, porque se me ha sido, creo que es por el zoom. He No sé si alguien... seleccionado, tenés seleccionado a la izquierda como el grosor medio. Uf, qué mago. Pero otra vez. Uf, bien. Entonces, ahí viene cuando uno le hacen preguntas de este tipo, ¿de cuántas formas distintas puede repartirse 10 elementos formando grupos de a tantos elementos? Suelen surgir estas dos fórmulas, que una es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Y otra es simplemente n factorial n menos k factorial. ¿Sí o qué? Ey, espera un momentico que tengo que abrir allí una puerta. No me demoro.
Hey, volví, qué pena la demora. ¿Esa puerta dónde estaba, weón? No, es que no encontraba mi casa, me tocó ir a buscar el domiciliario. Sí, Pero creo. ya volví. Lo que tiene vivir por acá en estos morros, qué pena. Pero bueno, lo que iba. Tomo aire. No, por acá no llega Rappi. Entonces, otra vez, para retomar el hilo, en muchos problemas uno le piden como da un conjunto de elementos de cuántos grupos de cada elementos puedo formar, ¿sí o qué? Por ejemplo, acá, me subir esas escalas me ahogaron. Por ejemplo, acá, eso se traduciría a, tengo n elementos y cuántos grupos de tamaño K puedo formar. Es decir, más ilustrativo, digamos que tengo 10 elementos. ¿Cuántos grupos de tamaño 3 puedo formar? ¿Sí o qué? Entonces solo puedo elegir 3 elementos de los 10 que hay disponibles. Entonces ahí surgen estas dos fórmulas, que básicamente la diferencia es si usted puede o no puede repetir elementos. Ejemplo, no repito o si puedo repetir. Digamos, si fueran atletas, por ejemplo, en este caso, ¿de cuántas formas distintas podría repartirse los primeros 3 puestos? Entonces básicamente es 10 tomados de A3. Se suele leer así, 10 tomados de A3, usando esta fórmula porque usted no puede decir que que una persona ocupó el primero y el segundo puesto al mismo tiempo. Entonces, como no se pueden repetir, se toma esta fórmula y en casos en los que sí se puede repetir, se toma esta fórmula, ¿sí o qué? Entonces, básicamente es n factorial, bueno, se hace esta operación. Aunque eh, por aquí hay algo que va a quedar un poquito al aire y es que, por ejemplo, si ustedes hacen este cálculo, según de qué forma lo hagan, eso les podría dar overflow, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, al uno hacer n factorial, ahí ya tendría que hacer esto con un módulo, ¿sí o qué? Acá k factorial también debería ser el factorial, pero bajo un módulo. Este n menos k factorial, todo esto también debería ser con un módulo ahí incluido. El problema es esta división, ¿cierto? Pero hay la mayoría de problemas que usted le piden esto, o al menos la mayoría de problemas fáciles, eh, no hace falta sacar módulos, ¿sí o qué? Pero sí es útil saber estas combinaciones, estas fórmulas. No sé si hasta el momento hay alguna duda o algo, mientras tomo aquí aire, tomo agüita, que ese man ya estaba muy lejos. Pero sí, el más común es, bien, vamos bien. El más común suele ser este, creo. Ah, no, 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 el más común suele ser este, la operación más común. Pero bueno, eso es según el caso de cada problema. Ahorita vemos algunos, o bueno, vemos uno por ahí por encimita y sale para pintura. Pero como para relajar la mente, vamos a resolver esta vaina, como es. Entonces otra vez, se le dan dos bolsas con números, digamos que esto es una bolsa, le hago más, digamos que esto es una bolsa, esto es otra bolsa. Esto tiene números impares. ¿Cuál me dan primero? Los pares. Este tiene números pares, digamos 2 8 4 6 y uy, que 6 más feo. Y tiene números impares, 1 11 101 y así sucesivamente, ¿sí o qué? Entonces la pregunta es de cuántas formas yo puedo elegir dos números tales que su suma sea par. Por ejemplo, una forma es, yo elijo estos dos. 2 más 8 me da 10. Su suma es par, esa es una forma. 2 más 6, esto es par, digo. Entonces esa es otra forma, ¿sí o qué? Yo no puedo elegir, por ejemplo, 4 y 1 porque me da 5.
y me piden es cuántas parejas su suma da par, entonces esta no se podría. Pero digamos que, por ejemplo, estas dos sí. 11 más 101, eso es 112, que es par, entonces sí. Entonces uno podría ahí ya más o menos sacar una conjetura y es que si usted suma par más par, eso le da un número par. Si usted suma impar más impar, eso le da un número par. Cualquier otra combinación par, impar, impar, par, da impar, entonces no se debería tener en cuenta. Entonces, teniendo eso en cuenta, básicamente usted solo puede sumar los números que hay en la misma dentro de sus bolsas, ¿sí o qué? Entonces, supongamos que uno tiene, viéndolo más lineal, los elementos 2, 8, 7, digo, 4, 10. Digamos, si usted tiene estos cuatro elementos y tiene estos, digamos, 7 y 3. La respuesta sería, sumo este con este, sumo este con este, sumo este con este. Ahí van una, dos, tres parejas, más, sumo este con este, sumo este con este, dos parejas, más, sumo este con este, una pareja. Y aquí sería una pareja, ¿sí o qué? Esto es 3 2 uno. Si fuera un conjunto de, digamos, dos conjuntos de uno 2 3 4 5 elementos, aquí uno 2 3 4 5 elementos, cualquiera que sea, estos digamos que sean los pares, no importa el valor realmente, lo que importa es si es par o impar. Estos los impares, básicamente es 2 3 4, entonces 4 más 3 más 2 más uno, ¿sí o qué? En un conjunto de 5 elementos. Entonces, si yo solo tuviera una bolsa de pares, la respuesta sería n-1 por n sobre 2, que es básicamente la suma de todos los números menos sí mismo. Por ejemplo, la suma de los números del 1 al 4, la suma de los números del 1 al n-1. Y los impares, la misma vaina. Sería m-1 por m sobre 2. Y simplemente sumar estas dos cosas. Entonces así uno cuenta esas vainas sin ni siquiera preocuparse por cuál es el valor, que de hecho no nos los dan. Pero podría ser un problema en el que nos den los números y uno empiece a hacer un ciclo, hacer la suma y ver si es par y si hay dos pares, cuánto da la suma de esos dos pares y así sucesivamente. Pero casi que siempre usted puede, o bueno, la idea en programación es que usted cuente los elementos sin listarlos. Por ejemplo, aquí uno con esta operación usted cuenta cuántos elementos cumplen con esa propiedad sin ni siquiera eh, listar todas esas parejas. Entonces sí, básicamente es. eh, por acá otro problema. Ah, bueno, este es el mismo. Nos saltamos un problema. What? Ah, no, no era el mismo. O sí era el mismo. Sí, sí era el mismo. Entonces veamos este. Y así viene un tema muy sencillo, bueno, muy recurrente, que se puede complicar mucho realmente, pero pues al menos para ir empapándonos en eso, ¿sí o qué? Aquí hay un problema de Project Euler, no sé si alguien conoce Project Euler, no sé si alguien había escuchado esta página, alguien por ahí que salga ahí de la cara por Project Euler. Hey, nadie conocía esta página. Bueno, esta página es eh, un sitio donde hay un montón de problemas, todos son problemas matemáticos y simplemente usted puede entrar ahí a resolver los problemas, ¿sí o qué? Y bueno, tiene un trasfondo por ahí donde hay algunos problemas ya teóricos un poco más difíciles
pero va como con una curva de aprendizaje. Por ejemplo, la gente que, no sé si han escuchado de las maratones de matemáticas, las olimpiadas de matemáticas, suelen entrenarse en páginas como esta, por ejemplo. Entonces vamos a ver si me acuerdo de mi usuario otra vez para entrar, aunque bueno, aquí ya está el problema. Y sí, si usted, por ejemplo, se crea un usuario y se olvida la contraseña, se pierde la cuenta porque esta página no tiene un recuperar contraseña. Entonces hay un montón de problemas y hay algunos muy, muy difíciles, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, si uno lo ordena por dificultad, como para medio ver qué tan difíciles podrían llegar a ser, por ejemplo, esta vuelta. Considera una rejilla de 3 dimensiones, bueno, un cubo de 3 dimensiones, bueno, mejor dicho, ni leerse es este problema. Pero aquí el caso es que hay problemas a nivel teórico matemáticos muy difíciles, ¿sí o qué? Pero por mencionarles, por darles spoilers de esa página, es muy buena. Y los problemas no suelen ser como, yo programo algo y envío mi solución, sino que usted le dan un enunciado y usted, o bueno, envío mi solución de código, sino que usted le dan un enunciado y usted copia su respuesta. Por ejemplo, aquí le decían, ¿cuánto suman los números del Fibonacci desde el 1? Bueno, los números de Fibonacci que no superen 4 millones. Entonces, la respuesta es tanto, 4.600.000. Entonces, usted tiene que copiar ahí y pegar ahí la respuesta. Pero bueno, como ya lo había resuelto yo, pues no salía ahí. Pero digamos que... bueno, por ejemplo, que yo tuviera la respuesta, digamos que si yo digo, esto es esto. Y eso solo verifica ahí un caso de prueba si es o no es. ¿Sí o qué? Entonces, bueno, simplemente lo uso para traer este problema. Problema sencillo, pero útil para explicar un tema en conteo. Entonces, básicamente, usted le dan los números, le dicen que liste los números de 1 hasta 1000, aunque hagamos el ejemplo como está acá, de 1 hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso parece siendo carteleras que no me cabe. Bueno, sí, más o menos. Eh, sí, ok. Entonces, básicamente los números, por ejemplo, en este caso del 1 al 10, pero el problema realmente es de 1 a 1000. Y usted tiene que sumar los múltiplos de 3 y de 5, ¿sí o qué? Entonces, yo sumo 3, que es un múltiplo de 3, sumo 6, que es un múltiplo de 6, sumo 9, que es un múltiplo de 3, y los de 5, que es básicamente solo el 5 y el 10. Aunque bueno, creo que el 10 no lo incluye porque dice below 10. Pero bueno, el caso es que usted le piden sumar los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5. Entonces una solución, sin todavía entrar como en formas más eficientes de hacer, usted recibe un número y voy a escribir aquí una solución errónea, pero que va a servir como para introducir eso de qué es realmente o cómo se usaría en programación la inclusión y exclusión a un nivel más low, más facilito. Ahorita vemos cómo eso se puede escalar.
Entonces, si es múltiplo de 3, y si es múltiplo de 5. Entonces, o bueno, digamos que en lugar de sumarlos es contar, para que siga con la temática de conteo. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, en este caso, usted dice, "Ey, bueno, ya tengo el programa, bien. Si es múltiplo de 3 lo cuento, si es múltiplo de 5 lo cuento, tómelo, ¿sí o qué?" Pero el problema, no sé si alguien ya vio cuál es el problema, o alguien ahí para conocerle las voces, podría decir cuál es el problema de este código, o si ya está Melo no tiene ningún problema. Epa, si es múltiplo de ambos, se está contando dos veces, es decir, se cuenta acá y se cuenta acá. Entonces, básicamente, en muy resumidas cuentas, ay, parce, eso quedó en la grabación que yo me fui como una hora a buscar un domiciliario, pero bueno, me entretuve. Básicamente, aquí, si es múltiplo de 3 lo cuento, si es múltiplo de 5 lo cuento, y si es múltiplo de ambos, lo estoy contando dos veces, ¿sí o qué? Y en muy resumidas cuentas, el principio de inclusión y exclusión busca evitar esos problemas, ¿sí o qué? Que usted esté contando cosas dos veces o de forma repetida, sino que cuando usted lo cuente no lo vuelva a contar en un próximo paso, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, se podría solucionar, bueno, esto se podría solucionar muy fácil, pero como para seguir una estructura de incluyo y excluyo, si es múltiplo de los dos, pues debería ser múltiplo de 3 por 5 15, entonces lo excluyo. Entonces, básicamente, en muy resumidas cuentas, el principio de inclusión y exclusión es, se incluye los elementos y excluye los elementos que está contando de forma repetida. Entonces ahí ya estaría la solución. Aunque bueno, hay una solución más eficiente, pero lo hacemos así desde uno. Pues esto tiene una solución en o de uno, pero lo hacemos así desde uno hasta n para ejemplificar a muy grandes rasgos en qué consiste eso de inclusión y exclusión, ¿sí o qué? Y en conteo muchas veces, por ejemplo, que usted gana y si esto es n tomados de a tanto y le calculo tal cosa y les puede dar de más porque uno no suele tener en cuenta casos en los que esté contando dos veces la misma vaina o tres veces o cuatro veces, un montón de veces la misma vaina. Porque uno cuando suele resolver esos problemas eh, prueba como su idea, solución con casos muy pequeños y no caen lo de que se incluyan dos, dos cosas o se estén contando dos veces la misma cosa. Por ejemplo, aquí en ese ejemplo de los del 1 al 10 nunca cae que usted esté contando el 3 y el 5, pero del 1 hasta 1000 sí ocurren ese tipo de cosas. Entonces, para no, pues eso tiene esos principios de inclusión y exclusión, tiene un montón de teoría interna, pues, por ejemplo, lo podríamos ver si alguien quiere profundizar, aunque no es tan aconsejable de primerazo no estudiar este tipo de cosas más teóricas, por ejemplo, acá, ¿dónde está esto? En esta página. Aquí sí le dan un montón de, como de background teórico
del principio de inclusión-exclusión, pero para usted implementar algunas cosas que ve acá, como alguna teoría que se ve acá, aún le hace falta aprender un montón de cosas previas, ¿sí o qué? Entonces, básicamente, por el momento, al menos conocer que el principio de inclusión y exclusión es que cuando yo estoy contando cosas, hay cosas que yo cuento dos veces, entonces debería de excluirlas una vez para que solo resulten contándose en una vez, ¿cierto? Eso es solo como a modo de comentario, no es como tan teórico de, bueno, esto es ese algoritmo, esto es así. Y acabemos como analizando un poco este problema. Este es un problema típico de conteo, bueno, más o menos típico, pero ya con un poquito mezclando como todo lo que se ha mencionado. Fue un problema que salió en una ICPC oficial de México. eh, por aquí, bueno, y vamos a, como en resumidas cuentas, explicar lo que le están diciendo. Básicamente, bueno, aquí le dan una cháchara de que hay alguien que se cree un erudito, un supergenio de las palabras y alguien le plantea un problema, ¿sí o qué? Entonces lo importante es esto que hay por acá. Ella le preguntó cuántas palabras de tamaño n, entonces por aquí voy a escribir como el resumen del problema. Muchas veces cuando uno está resolviendo problemas es útil anotar como a qué se se sintetiza el problema, lo que usted le podría contar a su compañero que no lo ha leído o compañera y ya entiende el problema sin explicarle, es que hay alguien que se llama Pepito, que se cree simplemente, hey, hay que hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces aquí vamos a hacer como ese proceso. Entonces, ella le preguntó cuántas palabras de tamaño n, cuántas palabras de tamaño n usando un alfabeto con, de tamaño n, sí, usando un alfabeto con m letras diferentes. Se pueden formar tales que, por aquí hay una condición adicional, tales que cada palabra tiene que tener exactamente K letras diferentes. Entonces, básicamente, todo ese problema, por ejemplo, en una competencia, si usted lee ese problema y usted anota estas tres cosas, cuando algún compañero o compañera le diga, hey, ese problema usted ya lo leyó, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted simplemente le dice, hey, ¿cuántas palabras de tamaño n con un alfabeto de m letras diferentes se pueden formar, tales que tengan exactamente k letras diferentes? Entonces ya es un poquito más digerible que se ponga a ver. Ivanovich es un erudito de las palabras, bueno, le leerse toda la cháchara. Entonces, me preguntan eso y si hacemos un ejemplo, bueno, y por acá, muy importante, la respuesta tiene que darse bajo el módulo 10 a la 9 más 7, que es un número primo que justamente es, por ejemplo, 10 a la 9 más 7. Casi siempre es ese. Entonces uno ya lo suele tener por ahí ya grabado. Entonces, básicamente es cuántas palabras de tamaño n usando un alfabeto con m letras puedo formar, tales que cada palabra que forme tenga exactamente k letras diferentes. Entonces, uno intenta hacer un poco de ejemplos, pues algunos. Entonces, esto es n,
bueno, están en, mejor dicho. Sí, ok. NMK, NMK. Entonces aquí traduciendo todo esto es, ¿cuántas palabras de tamaño 3? Y se me voy a ayudar del lápiz. ¿Cuántos tamaños de palabra 3? ¿Cuántas palabras diferentes de tamaño 3 puedo formar usando un alfabeto con 3 letras? Es decir, digamos que mi alfabeto puede ser ABC. Tal es que cada palabra que forme tenga exactamente 3 letras diferentes. Entonces, por ejemplo, una puede ser ABC, otra puede ser, otra puede ser, sí, ok. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen que es 6. Ahí, ahí tenemos 3, pero bueno, hay un montón más. Por ejemplo, bueno, un montón, no, otras 3. A, C, B, C, A, B y C, B, A. Ahí están las 6 palabras que uno puede formar de tamaño 3 con un alfabeto de 3 letras, tales que todas tengan exactamente 3 letras diferentes, ¿sí o qué? Y eso se puede complicar un poco más, ¿sí o qué? Por ejemplo, si uno le dan esto, 5, 2, 2. Entonces yo quiero formar palabras de tamaño 5, palabras de tamaño 5 con un alfabeto de solo 2 letras, digamos que es este, y tiene que tener exactamente 2 letras diferentes. Entonces una puede ser, por ejemplo, B. Otra puede ser B. Y así sucesivamente habrían 30, ¿cierto? Entonces usted tiene que contarlas y pues contarlas sin listarlas, que es la gracia siempre que usted hace de conteo. Y bueno, así, ese problema junta un poco de todo lo que vimos ahorita, o bueno, todo lo que mencioné de inclusión, exclusión y, por ejemplo, que yo aquí necesito M tomados de acá y de ahí hacer otra operación, bueno, como para no dar muchos spoilers. Si logran resolver este problema, no lo vamos a hacer aquí resolver en conjunto porque primero hay que listar un montón de cosas y ahí se enreda uno, la idea es ir viendo cositas de a pequeñas. Pero problemas de este estilo son los que uno se suele encontrar en competencias oficiales y no es tan difícil cuando uno hace todo como más o menos ordenado, es decir, cuenta esto ordenado, incluye y excluye las que cuenta repetidas, simplemente es echarle un poquito de creatividad. Y bueno, como esto es una clase en teoría para iniciales, esto sería todo, pues la idea no es llenar esto de, ¿dónde está mi? A ver, y alguien se atrevió a dar una respuesta, ojo, que se hagan el aplauso de todos acá. Dice M. No, 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 espere, todavía no sabemos si está buena o mala. Devuelva ahí, devuelva los aplausos. El compañero o compañera. Bueno, creo que es compañero. Dio esa respuesta. M tomados de acá por K factorial por M menos K elevado al N menos K. Uy, parce, eso está muy salvaje. Es decir,
vueltas ese medio. Lo voy a escribir aquí más, un poco más claro. Entonces, eh, para calcular esto, bueno, habría que usar la fórmula que mostramos ahorita, o bueno, que mostré ahorita, pasarla a, bueno, programarla. Tiene que tener, y bueno, y para calcular eso tiene que tener los factoriales, entonces esto ya estaría calculado. Esto es una simple resta. Y aquí hay una potencia, ¿sí? Ok. El problema con esa potencia que hay por acá es que, por ejemplo, esta resta n menos k podría ser muy grande, digamos 10 a la 6 menos 8, digamos que n sea 10 a la 6, entonces sería 10 a la 6, sí, ok, habría que hacer esa potenciación. Y eso no se hace tan sencillo como hacer esto igual acá, k igual a esta vaina, y de ahí hacer k potencia 10 a la 6, digamos menos 8. Esto da un número gigantesco, enorme, que no se podría calcular así directamente, ¿sí o qué? Habría que hacer algo que se llama binary exponentation o exponenciación binaria. Exponenciación binaria, que es calcular estas potencias o estos, bueno, como hacer este cálculo más eficiente y ahí usted podría meterle el módulo. Y bueno, no sé si esta respuesta funciona así tal cual esta fórmula, si alguien se anima a programarla y enviarla. Ese es el problema. Pero tengo mis dudas. Y bueno, eso es un buen reto, ahí se van a encontrar con un montón de cosas eh, a la hora de implementar eso, de dónde sale la potencia. No, pero sí, en la solución, al menos en la solución que yo planteé, que yo hice para ese problema, eso uno resulta llegando a una potencia similar a esa. Ey, impleméntelo a ver si le pasa. Que bueno, implementando cada parte de ahí va a encontrar un par de retos. Pero ahí donde, pues todavía no sé si eso funciona. Creo que a eso le falta una permutación, pero bueno, estaría bien intentarlo, ¿sí o qué? Y bueno, básicamente eso es todo. Lo más importante o lo que más van a soler usar acá es, como recapitulando, hacer esos cálculos con el módulo. Eso se hace en un montón de problemas, en problemas de EP, en problemas de combinatoria, en problemas de conteo, aunque estas dos pueden ser redundantes a nivel de programación competitiva. Hacer como dar la respuesta bajo un módulo. eh, el factorial y usando el módulo, se suele usar haciendo esos cálculos de eh, n combinados k, es lo mismo, n tomados de acá, por ahí resulta siendo factorial y resulta siendo esos módulos. Y sí, muy importante la aritmética modular, esas propiedades, la más importante la de la resta. Esas propiedades, bueno, aquí también se suele usar en problemas de Fibonacci.
En general, Fibonacci salen muchos problemas de conteo, que la sucesión de Fibonacci crece muy rápido y eso se desborda muy rápido, da error de overflow muy rápido. Pero bueno, la idea es no atropellarse con problemas tan difíciles del tirón. Igual por ahí tengo algunos para los que quieran practicar. Y ya eso es todo. Qué chimba que esté un viernes, digo un viernes, no, un miércoles hasta ahora. Recuerden todo hasta ahora de un diciembre, por Dios bendito, viendo a ver cosas de programación, intentando problemas. Pero hey, eso tiene muchos beneficios a nivel de no solo como hey, no, aquí por aprender, por estudiar, sino de cara a la industria. Conseguir empleo es más fácil cuando usted sabe algoritmos y sabe resolver problemas. Los empleos que valen la pena realmente, o la mayoría, usted le suelen plantear problemas de algoritmos, como, hey, tenga esto, ¿cómo lo haría usted? Que uno simplemente con el paso básico que ve en la universidad de fundamentos de programación y estructuras de datos y no suele ser capaz de resolverlos porque hay cosas que uno tiene que aprender de más. Pero pues eso diciéndolos de que sí vale la pena uno estudiar este tipo de cosas, que eso se ve reflejado cuando se encuentren buscando trabajo y aspiren a trabajos interesantes, que usted diga, uy, me presenté a Amazon, pero no, me soltaron un problema que ni idea, o uy, me presenté a Amazon y fue un problema similar a los que hacíamos en tal grupo, en el grupo de programa como chica, o en el grupo de un algoritmo. Entonces, le den, eh, para que te lleven en la mente ahorita y que eso no es tiempo perdido en vano. Pero sí, ahora más tarde les paso una lista de problemas con problemas básicos de conteo, donde básicamente ustedes juntar un poquito de esto sin ir tan a profundidad para hallar la solución. Y si no, si alguien tiene algo más por decir, si no, pico y chao. David, problemas Dígame. los vas a recopilar en dónde? Villuch, Core Forces. En Villuch, Listo. Pero aprovecho para hacerle publicidad al grupo. creo que es así que se escribe. Pero sí, ahí lo montamos, igual que la vez pasada. Pues ahí van a estar. Usted ahorita ya no, modo natilla, me voy a hacer una natilla en los buñuelos, eso le queda ahí en enero si quiere los ven, en febrero, a que hay que también dedicar tiempo al ocio. Quienes no estén en el grupo, pues ahí en el link que acaba de pasar, pues solicitan ingreso, ahí les damos ingreso y pronto aparecerá pues como los problemas que monte David. Recuerden que también tenemos activo uno que subimos desde el lunes sobre Prefix Zoom y pues yo creo que vamos a ir subiendo pues todo lo que vayamos viendo esta semana y la que sigue. Igual le vamos a dar más full en enero para que no piensen, ahí esta gente que es que en diciembre eh, estudiando. Si queremos pues ahorita hasta diciembre aprovechar pues que todos están como en vacaciones para ver como los temas clásicos, para ver como introducción a todo lo clásico. Y en enero pues empezar con toda, ya sabiendo pues lo básico. En ese contest de Prefixum también hay problemitas para los que ya tienen experiencia, que no veo unos novatos ahí. Ya que a John le costó, a John le ha costado también. Sí. Este es un compañero muy teso del grupo. Ah, es el top 1 de la sede, yo creo. Sí, es top 1 de la C. Está más paila el I. El más paila de todos de lejos es el I. Él es fácil, Haider. Si lo piensas, pues si le sacas más tiempo, te das cuenta que él es fácil. Lo mismo el F, que no sé Pues, por qué nadie lo ha hecho. pero sí, aquí vamos a subir. Por ejemplo, los de conteo, ahí van a estar. Que son muchos, suele salir, es un tema muy frecuente. Y bueno, y realmente lo que más importa en esta vaina es la parte que usted se sienta a estudiarlo
Más que lo que se le haya quedado aquí yo echando de cháchara, el tiempo que me fui a buscar el repartidor que no me encontraba. Más de lo que a usted se le queda acá es que se siente a estudiar y cuando tenga alguna pregunta de algún tema le pregunte a alguien de ahí, ¿por qué no me está dando esto? Es más útil. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, cuando ustedes se sientan a estudiar, por ejemplo, para un parcial, digamos, tengo parcial de ecuaciones diferenciales. Cuando usted se sienta a estudiar, usted solo es donde realmente empieza a aprender y empieza a surgírsele las dudas que usted dice, y ojalá se repitiera esta clase para preguntarle eso al profesor, por ejemplo, o al menos a mí me suele pasar, o me solía pasar, bueno, me suele pasar. Entonces, lo importante es cuando ya se sienten a estudiar esto y les surjan dudas, pregunten sin pena, que uno responde con toda la energía, con pasión, no es como, hey, se pero preguntándome un domingo a las 11 de la noche, sino, hey, re bien, eso es así, si quiere nos reunimos por Discord, aclarar eso. El caso es que aquí estamos para lo que necesiten. También pueden aprovechar este canal, pues este servidor de Discord para lo que quieran, pues si quieren reunir con alguien, acá está, pues esto abierto. Voy a parar la grabación, se la subo pues en estos días.